Como no he podido conseguir a nadie que trabaje ya en esto y haya realizado algún proyecto que esté funcionando, he optado por traer a alguien de la casa. ¿Vosotros sabíais que nuestro técnico, Juanjo, es un enamorado de la permacultura? Júramelo. Sí, hombre. Hombre, Ya ves. lleva bastante tiempo estudiando lo que es la permacultura. Y me dijo el otro día alguien, un pajarillo, que le acaba de tocar una parcela de 90 metrísimos cuadrados que va a empezar a trabajar. Ostras, qué bien. Nada, el Juanjo, ¿eh? El Juanjo. Todo Así chill. que nada, Juanjo, pásate aquí dentro y cuéntanos de tu proyecto. Ole la Juanja. Ole, Juanjo. Ole. Ese jefe técnico ahí todo guapo, Ey. madre mía. Hola, buenas. Muy buenas. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? Pues muy bien. Bastante Voy a chill. esquearme un poquito porque como que no te voy a ver mucho, así es que Bueno, me pongo. decidme, ¿qué queréis saber sobre la permacultura? ¿Ves tus 90 metros cuadrados? ¿Y Sí. qué haces? Pues a ver, lo primero que tienes que hacer es gestionar el reparto de las tierras, o sea, cómo vas a trabajar la tierra. ¿Vas a hacer una agricultura sostenible, una agricultura regenerativa, una agricultura asociativa? Entonces tienes que tener en cuenta qué producción vas a sacar y cómo lo vas a hacer. Yo, por ejemplo, en el terreno 90 metros, que 90 metros por un proyecto de permacultura es nada, ¿sabes? Eso te iba a decir, Absolutamente nada, porque no te da pie a generar un ecosistema de verdad. La técnica que yo voy a utilizar son las técnicas de la agricultura asociativa, del bancal profundo, que es un bancal francés, y de compost natural. O sea, yo todo lo que voy a sacar del huerto se va a utilizar tanto para generar el compost que después va a abonar los propios bancales Ajá. y va a tener una organización con mucho trabajo, porque lo que me interesa es que los 90 metros se produzca lo máximo posible. Claro. Tiene sentido. Entonces, ese es el objetivo al final de la permacultura, es encontrar un equilibrio entre todos los sistemas. Entonces, no sé si queréis saber, si no sé si sabéis lo que es la agricultura asociativa. Es que te lo iba a decir, si te digo Sí. que no he entendido ninguno de los Sí, tres que Víctor has a lo mejor dicho. tampoco lo Yo te sabe. quería preguntar sobre el bancal profundo, la verdad. Pues Que va. me ha llamado como la ¿Por atención. dónde empiezo? Venga, chicos, Por donde guiarme. ¿Sabes? Pues no sé, a ver, pues el bancal profundo, Víctor, es una técnica francesa de agricultura de producción masiva. De lo que trata es de airear al máximo la tierra. Entonces tú coges un bancal, los normales son de 6 metros por 1,5 metros, en el que tú puedas trabajar en cada uno de los lados, y los separas en especie de rectángulos, ¿sabes? Separados por 30 centímetros de distancia, ¿vale? Cada rectángulo lo que tú haces es cavar a una profundidad de 30 centímetros. Entonces, tú coges el primer rectángulo, cavas esos 30 centímetros y sacas esa tierra. Pasas al segundo rectángulo, cavas esos 30 centímetros y eso lo tiras en el hueco que has abierto del primero. Y así sucesivamente. Lo que tú consigues es que toda la tierra esté oxigenada y esté abierta Claro. para favorecer la radiculización de las raíces, eliminas malas hierbas, eliminas piedras, eliminas cualquier rastro y le generas como si fuera una maceta en tierra. O sea, la raíz se expande muy rápido y luego acaba colonizando todo el bancal sin ningún tipo de problema. Ah, qué bien. Te iba a preguntar por qué lo de sacar la tierra, pero como ya lo has preguntado, pues Claro, esa pregunta que me ahorro. ese es el punto de esto. A ver, esta técnica se creó en el París del siglo XIX, en una hambruna que había cuando empezó la masificación de la ciudad por la industrialización y todas estas cosas, en el que la gente necesitaba poder cultivar en pequeñas parcelas dentro de París alimento suficiente para alimentar a su familia. Entonces se dieron cuenta de que si tú oxigenas bien y no apelmazas la tierra, el porcentaje de germinación es mayor. Entonces es una técnica muy útil, muy invasiva el terreno, porque tienes que construir bancales y todas estas cosas, pero una vez está construido te aseguras una producción por metro cuadrado mucho más elevada que en el cultivo tradicional de líneas, ¿sabes? Que es lo que se suele hacer. Vale, aquí yo es que no tengo ni idea, pero ahí puedes poner cualquier cosa a cultivar o es para algo específico. Puedes poner cualquier cosa, pero ahí es donde viene el término que os he dicho antes de la agricultura asociativa. Que tampoco he entendido, sí. Vale. Las plantas, como sabéis, necesitan alimento para vivir y necesitan una serie de elementos para poder sobrevivir. hasta ahí llegamos todos. ¿Sabes? Vale, por si acaso, que yo me encontré mucho borrico por ahí suelto. Pues distintas plantas en que los nutrientes que necesita una se los otorga a otra y no compiten entre ellas por Claro. los mismos nutrientes. Entonces hay dos maneras de asociar. O asocias la parte que es una, por ejemplo, las lentejas sueltan mucho nitrógeno en el suelo y la patata necesita de mucho nitrógeno. Entonces, normalmente si tú mezclas estos dos elementos vas a sacar mucha patata y mucha lenteja. Claro. Muy ¿Sabes? buena Que esa es la parte de asociativo de alimento. O luego tienes la de no competencia. O sea, esta planta consume mucho nitrógeno, esta otra consume mucho potasio. Si yo las pongo juntas, no va a pasar nada porque Ya. cada una va a coger sus suministros. ¿Qué es lo que consigues con esto? Abonar menos. Es decir, tener que gastar mucho menos en abono porque ellas mismas se retroalimentan. Y además, ¿sabes? Haces
que todos los nutrientes sean los adecuados para cada uno, la tierra se mantenga viva, etc, etc, etc. Y si ya me pongo pejilguero, luego también le añades ahí las partes de repelentes. O sea, si hay una serie de plantas como la caléndula, la madreselva, ¿sabes? Que lo que hacen es su olor repelen las plagas. Y tú puedes asociar las plantas tanto productivas de alimento con las plantas antiplagas, Qué bueno. que hace que tu cultivo, tu bancal en este caso, ¿sabes?, esté bien cuidado y esté asociado. Entonces, al final, ¿qué has generado? Pues un ecosistema, como si fuera un bosque. Muy bien pensado, ¿eh? Claro, en el bosque hay de todo, vamos, hay plantas, Sí, hay sí, sí. hongos, hay tal, y todos se retroalimentan y se mantienen sanos por algo. Si ataca una plaga es porque hay una deficiencia dentro de ese equilibrio. Si no, no se puede considerar una plaga, se considera un insecto y se acabó, ¿sabes? Que eso no hay ningún problema. Pero una pregunta, ¿esto lo has llevado ya a la práctica o es todo teórico? A ver, estoy empezando ahora la ¿Pero cuánto práctica. tiempo llevas? Un mes. Llevo Wow. un mes con Vale. con el huerto, que me lo han dado, bueno, un mes es mucho decir, 2 semanas como mucho, ¿sabes? Que me lo dieron hace nada, es decir, la semana pasada, y estoy ahora preparando, es decir, ya tengo montada la primera compostera, que al final, bueno, sabéis cómo se hace el compost, ¿no? Lo que es el compost. Bueno, si El lo dices compost, mejor. el compost creo que lo que hace la madre de Darío. Sí, sí, de hecho sí. Es lo lo que hace. hace el compost. Ella lo hacía Cuéntanoslo. con limón, ¿no? Mejor, ¿no? Sí, sí. A ver, el compost es la base vegetal, es decir, es el abono vegetal por excelencia. De forma natural tarda unos 2-3 años en realizarse, es decir, acumulando, si tú acumulas los restos vegetales en un montón, en 2-3 años eso se acaba convirtiendo en tierra con nutrientes. Sí. Cuando te haces una compostera es acelerar ese proceso. Entonces tú construyes, el que yo he hecho es de palets, ¿vale? Son 4 palets haciendo un cubo en el que tú vas echando capas de residuo, lo que se llama residuo verde y residuo seco. El residuo verde, pues cualquier resto de poda, de frutas, de verduras de casa, de cualquier cosa de origen vegetal, nunca animal, porque entonces se te pudre el compost. Claro. Y luego el residuo seco, que puede ser paja, serrín o o tierra de hojas, ¿sabes? Cualquier residuo que sea seco. Entonces tú vas acumulando capas y esas capas las dejas macerar y las vas moviendo. En 3-4 meses todos los restos vegetales junto con la paja genera un proceso exotérmico que se llama de bacterias que descomponen la materia orgánica y la convierten en alimento para la tierra. Entonces, tú cuando sabes que un compost está listo es porque tú no distingues nada. O sea, si tú le has metido el plátano y cuando tú mueves el compost es tierra, no ves plátano, ni ves paja, ni ves acelgas, ni ves nada. Una vez que todo se haya mezclado y todo se ha convertido en tierra, tú eso lo usas para abonar tu campo. Pones una capa por encima del bancal o de lo que sea y eso va absorbiendo la tierra poco a poco y va soltando nutrientes. Y qué bien. no es artificial, es todo natural. Que al final es de lo que se busca, Sí, ¿no? claro, De claro. mantener un Pues poco el está bien, sí. ecologismo y este tipo de cosas. Una dudita, ahora que has hablado del tema del compost y de las capas. ¿Hay alguna manera eficiente de hacerlo? En plan, pones primero una capa de una cosa, después de otra, o simplemente echas y ya está. A ver, hay muchas teorías al respecto, ¿vale? Hay muchas formas y dependiendo de los residuos que tú le eches al compost vas a tener un tipo de compost u otro. Entonces, por ejemplo, te puedo explicar el compost rápido, ¿vale? Que se hace con paja, principalmente es paja y residuos de poda. ¿Sabes? Ese tarda 3 meses en hacerse, pero tiene un problema, que tiene una acidez muy elevada. Tiene un pH, pues estás por un pH 8, pH 9, y eso a muchas plantas las mata, porque el pH ideal para las plantas es entre 4 y 7,5, ¿vale? Es decir, depende de qué planta necesita unas u otras. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado a la hora de qué elementos añades a tu compost y mantener el equilibrio entre velocidad y calidad del compost para intentar tener un compost de calidad. Entonces, más que unas normas a la hora de medir, la única norma es residuo seco, residuo húmedo. Vale. Al 50%. Tomas una capita de 15 centímetros de residuo húmedo, una capa de 15 centímetros de Vale, residuo vale. seco y así sucesivamente hasta que llenas la compostera. Luego cierras la compostera y una vez a la semana la mueves. Y con eso va. Ahora, si tú a la compostera le echas pozos de café, vas a tener unos compuestos. Si tú le echas cáscaras de plátano, vas a tener otro tipo de compuestos. Entonces, todo esto ayuda a los proyectos de permacultura a generar tu propio abono. Entonces no generas residuos. Todo lo que yo puedo, yo ahora estoy pelando los 90 metros cuadrados y todas las malas hierbas que estoy sacando van a la compostera. ¿Sabes? Muy No bien. las tiro ni las acumulo ni nada. Y Se luego aprovecha. eso va a volver a mi ecosistema, Claro. que es la tierra. Claro. Entonces tú haces un ecosistema circular para que todo se mantenga. Entonces yo voy a aplicar eso. Y luego la aplicación del metro cuadrado dentro del bancal, que no me habéis preguntado y os lo digo, que es separar los bancales en cuadrículas. Y hay unas teorías, ¿vale? que están en papel escritas sobre la cantidad de plantas que puedes poner en cada cuadrícula. Entonces,
amplías al máximo la utilización del espacio. Entonces, cada cuadrícula de 30 centímetros cuadrados o de 35 centímetros cuadrados, pones, por ejemplo, cabe un calabacín, un pimiento, pero te caben casi 16 zanahorias. Claro. Entonces, tú vas haciendo conjunto de plantas grandes, plantas pequeñas en el diseño. Por ejemplo, en el lado de la derecha voy a poner todos lo que son las tomateras, que son plantas grandes que van en un cuadrado. En el centro voy a poner zanahorias y cebollino, que son antiplagas de los tomates. ¿Sabes? muy Entonces, bien. tú vas mirando distintas opciones para hacer las distintas líneas y cómo se alimentan entre ellos para que así podamos conseguir, pues esto, generar un ecosistema. Pero que lo dicho, que hasta que no tenga por lo menos 5.000 metros cuadrados no se puede hacer un sistema Sí, permacultural ya. serio, porque claro, necesitas de animales, necesitas de todo un ecosistema natural para poder ser un proyecto permanente y sostenible, como muy bien decís. ¿Y esto en cuánto tiempo lo tendrás para ti decir, vale, ya está, lo he conseguido? Pues un año. Ah, no es tanto. Claro, no, para el está bien, proyecto está bien. que estoy analizando yo, un año. Es decir, este año simplemente voy a mantener un bancal grande con esto y el resto lo voy a hacer con agricultura tradicional. Es decir, pero mediante vaya pasando el tiempo y acabe la temporada ahora del cultivo de primavera-verano, que claro, ya me pilla, estamos casi en mayo, ya Claro. me pilla justo y me acaban de dar el huerto, entonces tengo que acelerar el proceso. Cuando ya llegamos al otoño, pues pelaré, mantendré ese bancal y generaré todo el resto de bancales. Claro que voy a llenar los 90 metros cuadrados de bancales, esto del bancal profundo, porque claro, me han dejado, bueno, todo esto es un concurso público, ¿vale? Es un sorteo que no sé cómo estará los ayuntamientos, pero a todos los oyentes yo invito a que lo analicen, porque en Valencia por lo menos se hacen cada 3 años concursos públicos para la otorgación de huertos urbanos. Y son parcelitas, que en cada ayuntamiento tiene unas cuantas parcelas, que salen a concurso, tú te presentas y yo pago 42 euros al año de agua. Ah, Es muy decir, bien. que no pagas nada Claro. y puedes sacar tu propia comida, que al final mucha mejor calidad que ¿Para cualquier. cuánto tiempo te lo han dado? 2 años ampliable a 3. Es decir, son 2 años seguro y el tercero, si el concurso público se retrasa por lo que fuera, estaría ahí. Claro, y esto lo tienes para consumo propio. eso Claro, iba a no preguntar. puedes venderlo ni nada. Vale, Uno de los vale. requisitos es que es para consumo propio Ah, o vale, donaciones vale, vale. solamente. Está bien saber eso, ¿no? Claro, por, claro. por si alguien lo escucha y dice, ah, pues mira, me interesa, decir, oye, esto Que no es es para un ti cultivo propio. productivo para vender, no está enfocado a la venta, está enfocado pues a eso, al autoconsumo y a la experimentación ecológica. A ver, según las bases del concurso se supone que esto tiene que ser una zona ecológica y tal, que yo estaba muy contento con esto, pero cuando fui a verlo la realidad es que no. Es decir, la gente, cada uno trabaja como le da la gana al huerto, no fiscaliza a nadie, la Vaya. zona de compost común es un basurero, ¿sabes? Este tipo de cosas que al final, a los que tenemos una idea más ecológica de todo esto, nos afecta. Ya. Sí. Pero claro, lo que haga el del huerto al lado va a afectar directamente a mi huerto. Claro. Porque si usa pesticidas, los pesticidas saltan, todas estas cosas. Yo, por ejemplo, estoy muy feliz y muy contento porque mi huerto está lleno de mariquitas. Ay, Ah, ¿Sabes? Y las mariquitas se comen los pulgones, Sí, y se comen claro. las larvas de las moscas, de la mosca blanca, del trivium, y de todas estas cosas. Y dices, si el de al lado me empieza a echar insecticidas para matar a las mariquitas por lo que sea, Con ¿sabes? perdón, te hace una o putada. para matar a las hormigas, pero me mata a las mariquitas, Claro. pues me está haciendo una verdadera putada a mí. Es decir, Matarlas. porque Sí, yo sí, las sí. mariquitas las mantengo como si fueran dioses dentro de mi huerto, ¿sabes? Entonces son ese tipo de cosas. Claro, ¿y esto cómo lo gestionas en plan con el otro? Le has dicho, oye, tal, no sé qué, tengo pensado hacerlo de Todavía esta manera. todavía no he hablado con él, Vale. pero eso es complicado. Ya, Ya. es que Es tiene que decir, ser muy chungo, ¿eh? Este tipo de La cosas. gente, cada uno tiene sus ideas de cómo quiere hacer esto. Hay gente que el ecologismo lo ve como un absurdo. Es decir, mi propio padre, yo cuando le dije que estaba generando bancales, él me decía que bancales para qué, bancales para qué. Digo, porque es una técnica que sirve para no maltratar la tierra, es decir, maltratándola lo mínimo posible, sacar la máxima producción, Claro. ¿sabes? Es decir, al final tú puedes hacer el barbecho muy fácilmente con los bancales. ¿Por qué? Porque dejas siempre uno libre, le plantas, por ejemplo, tréboles que recuperan mucho la tierra y tienes durante un año el bancal con trébol retroalimentándose. Luego todo eso lo cortas, lo mandas al compost y tienes compost. Es decir, Sí, sí, se retroalimenta. es que esa es la idea de la permacultura Claro. al final. Sé que me estoy yendo un poco por las ramas de lo que es mi huerto. No, y no, todo. pero está muy Está bien. bien, está ¿Sabes? bien. Ya que tienes un huerto, cuéntanos. Es el ejemplo ¿Qué perfecto. quieres hacer? Claro. Claro, entonces, pero el concepto de la permacultura es este. Yo recomiendo a todo el que le interese que se vea un documental que está en YouTube, que se llama Mi pequeña gran granja, sobre 2 personas, una pareja, que se montó un proyecto de agricultura sin tener ni idea de permacultura y se deja guiar por alguien que es fiel seguidor de la permacultura, y vas viendo todos los avances, las complicaciones que hay durante todo el proceso de construcción, que estos tardaron 7 años en tenerlo bien construido, pero una vez está construido, cómo se autogestiona, ¿sabes? El solo es algo muy interesante de verdad analizar, y hay que escapar del monocultivo. Es decir, a día de hoy la agricultura tradicional, monocultivo, y así pasa, que perdemos al año 1 centímetro de suelo.
sea, de suelo cultivable, de suelo fértil, porque todo pelado, todo con insecticidas, con herbicidas y con tal, genera este problema. ¿Y por qué no somos, si están los conceptos teóricos, por qué no podemos enfocar lo que es la agricultura a todas estas cosas? No sé. Pues muy interesante, Juanjo. Muchísimas gracias por venir. Ya nos traerás un tomatito o algo. Sí, ya nos traerás algo Algo caerá. de tu Maestro huerto. del micrófono y doctor. Espero que te vaya súper bien en tu proyecto de 90 metros cuadrados y que puedas ampliarlo cuando eso. Y nada, muchas gracias por venir y lograr un proyecto de permacultura. Muchas gracias a vosotros. Aquí podría estar pasándome hablando horas, pero sé que vamos cortitos de tiempo. Así que nada, vuelvo a mi ordenador y a mis micros y os dejo aquí tranquilitos Muchas con gracias vuestra por siguiente todo. sección. Te deseamos lo mejor con tu huertito. Dilo, guapo.